Entonces vamos a poner la pantalla completa. Entonces, este es otro PowerPoint que les voy a compartir. Bien. Acá lo que quiero fundamentalmente es lo conceptual. Entonces, o sea, quiero que se entienda lo conceptual. Porque si no, todo esto queda muy en abstracto y lo único que ustedes hacen es cuenta, digamos, y no entienden nada de lo que están haciendo. Entonces, lo más importante es esta primera parte, ¿sí? Después las cuentas uno las aprenderá a hacer o no, ¿sí? Pero lo importante es lo conceptual, ¿sí? Entonces, acá yo hice una pequeña introducción, porque esto es un artículo que escribí, qué sé yo, bueno, digamos sobre esto, sobre el polinomio de Taylor. No es nada importante, pero digo, es interesante, digamos, el enfoque que le quiero dar, que eso es lo importante. Bueno, ¿qué idea nos va a guiar en esto de estudiar, digamos, los polinomios de Taylor en un principio y luego las series de Taylor? Bueno, la idea fundamental es, dada una función, f de x, ¿sí? Queremos encontrar un polinomio que la aproxime. Es decir, una función, por ejemplo, la función seno, la función coseno, ¿sí? La función tangente o la función e a la x. Esas no son funciones polinómicas, son funciones trascendentes, se llaman, chicos, ¿sí? Las funciones seno, coseno, ¿sí? E a la x son funciones de tipo trascendente, ¿sí? No son expresables algebraicamente, se dice. Entonces, para ese tipo de funciones, incluso para los polinomios también, ¿sí? Cualquier función que yo tome, no solamente las trascendentes. Pero fundamentalmente uno está pensando, digamos, en ese tipo de funciones. Yo quisiera dar una aproximación de esta función por un cierto polinomio. Obviamente, cuando digo aproximación, significa que entre el valor real de la función en el punto x y lo que vale el polinomio por el cual estoy aproximando, siempre va a haber un error, ¿sí? Bueno, la idea es tratar de ver justamente que ese error sea lo más chico posible. Bien. Entonces, ¿qué es más o menos lo que está escrito acá? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a tratar entonces cuando decimos justamente que el polinomio p de x aproxima a f de x en un cierto punto, ¿sí? Justamente vamos a escribir esta expresión. Esto significa que la función se aproxima, ¿sí?, al polinomio, o que el polinomio, mejor dicho, se aproxima a la función en un cierto punto x. Bien. Nosotros ya conocemos un tipo de aproximación, y un tipo de aproximación bastante interesante que se denomina aproximación lineal. Esa aproximación lineal la conseguimos justamente a través de la recta tangente. ¿Recuerdan cuando calculábamos recta tangente? La recta tangente es un polinomio de grado 1 que aproxima linealmente a la función. Entonces, bueno, esta parte la voy a leer porque me parece que está clara también. Al estudiar dice que la recta tangente a una función f de x en un cierto punto c, pedimos que la función fuera derivable en el punto c. Entonces, el polinomio que uno puede escribir, p de x, que sería y de x, recuerdan que la recta tangente la escribíamos como y de x, ¿quién era? Era la derivada de la función evaluada en el punto c multiplicado por x menos x0 o menos a, creo que poníamos, ¿sí? Más lo que valía la función en el punto a, ¿sí? Entonces, este polinomio que está acá es un polinomio de grado 1, porque esto es un numerito. Acá me queda x, que tiene grado 1. Hago la cuentita y me queda una rectita. Esto es la ecuación de una recta, digamos, común y corriente, ¿sí? Entonces, esta sería la recta o el polinomio de grado 1 que aproxima a la función f de x en las inmediaciones del punto c. El punto C justamente lo vamos a denominar punto, ¿sí?, de desarrollo. Entonces, la idea va a ser que aumentar justamente el grado de este polinomio. Acá ya tenemos el primer ejemplo, que es la recta tangente, que ya hemos trabajado en la parte de derivadas,
Pero la idea justamente ahora es calcular polinomios más extensos, de grados mayor. Cuanto más grandote, digamos, sea el grado del polinomio, mejor va a ser la aproximación, ¿sí? O sea, esa es la idea que nos va a acompañar. Bien. Entonces, todo esto, después lo leen con detenimiento, porque en el apunte esto no está súper claro, me parece. Es más, creo que lo encara de otra forma. Bien. ¿Cómo va a ser el planteo del problema? Entonces, el problema lo vamos a ir planteando en distintas formas y tratando de comprender. Entonces, ¿qué tengo que comprender? O sea, ¿cuál va a ser el problema fundamental? Encontrar un polinomio de un cierto grado que aproxime a la función. ¿En dónde? En las inmediaciones de un punto. ¿Sí? Entonces, vamos a leer esta primera parte. En lo que sigue consideramos una función f que está definida en un cerrado AB, en R, y admite derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, hasta la derivada n más 1. ¿Sí? Entonces, admite derivadas sucesivas en el intervalito cerrado AB. ¿Qué significa eso? Que admite derivadas sucesivas en el intervalo AB significa que admite todas las derivadas posibles hasta n más 1 en un intervalito A', B' que contiene justamente el cerradito AB. ¿Sí? Porque si no tendríamos problema, digamos, de estudiar derivada lateral en A, derivada lateral en B. Entonces vamos a suponer, ¿sí? Sin pérdida de generalidad, justamente que existe un intervalito abierto A', B', que contiene justamente a este intervalito cerrado. Eso es lo que va a significar que contenga, como se dice, derivadas sucesivas en el intervalo cerrado AB. En ese sentido lo vamos a usar. Esto, si bien acá no nos va a molestar demasiado, pero sí cuando uno hace un tratamiento bastante riguroso, porque esto está sacado del artículo ese que les dije, y ahí lo trató bastante bien. Entonces, este cuidado hay que tenerlo. Bien, siguiendo un poquito. Bueno, teniendo en cuenta la hipótesis esta, ¿sí? Nos planteamos el siguiente problema. Dado un punto C en el intervalito cerrado AB, donde sabemos que la función admite derivada hasta orden n más 1, queremos encontrar un polinomio p de x de orden n, se dice, no de grado, cuidado, de orden n que satisfaga las siguientes condiciones. El polinomio, cuando lo evalúo en el punto C, me da f de c. Cuando derivo el polinomio y lo evalúo, o sea, hago la derivada primera del polinomio y lo evalúo en el punto C, coincide con la derivada primera de la función evaluada en el punto C. Hago la derivada enésima, ¿sí?, del polinomio y lo evalúo en C y coincide con la derivada enésima, ¿sí?, de la función evaluada en C. ¿Tá? O sea que lo que quiero hacer es encontrar un polinomio bastante particular. ¿Sí? Quiero que ocurra esto. Fíjense que con la recta tangente eso ocurre. Miren, con el polinomio que aproxima a la recta tangente ocurre. Miren, derivemos acá. Cuando yo derivo acá, me queda la derivada P' en X sería. Esto es una constante, no hay problema, pero multiplica esto que depende de X. La derivada de esto me daría 1, porque me quedaría 1 acá, menos 0 me quedaría 1, 1 multiplicado por f' en c, más la derivada de esto, pero la derivada de esto es f evaluada en un punto fijo, o sea, en un punto c. Por lo tanto, esto es una constante, por lo tanto, la derivada de esto me da c. Conclusión. P' en el punto c coincidiría con f' en c. O sea que esta, la recta tangente, ¿sí?, es un buen candidato, un polinomio de orden 1 que aproxima justamente la función. O sea, está cumpliendo justamente con esta propiedad y con esta propiedad, fíjense, con estas dos propiedades, ¿sí?, con la primera y con la segunda. Fíjense que eso es cierto porque P valuado en C sería poner C acá, acá me quedaría C menos C 0, con lo cual todo este término se me va, y me quedaría P en C igual a F en C. Cuando derivé es la cuenta que hice anteriormente, así que P' en C, en cualquier X, en particular en el C,
va a valer justamente f' en c. O sea que cumple justamente con la primera y la segunda. Ahora queremos aumentar el grado, ¿sí? Queremos aumentar el grado justamente del polinomio. Entonces, justamente lo que se quiere es hallar un polinomio tal que las derivadas sucesivas del polinomio coincidan con la derivada de la función, siempre evaluadas en el puntito C. Ese es el objetivo fundamental. Entonces uno se preguntará, ¿pero cómo hacemos eso? Bueno, bien, ¿cómo proponemos? Vamos a proponer lo siguiente, ¿sí? Para poder resolver el problemita, lo que vamos a hacer es proponer un polinomio de esta forma. P de x va a ser un cierto a sub 0 más a sub 1 por x menos c elevado a la 1, más un cierto a sub 2 por x menos c elevado al cuadrado, siguiendo, ¿sí? Sigo hasta a sub n por x menos c todo elevado a la n. Entonces, el objetivo es tratar de descubrir quién es a sub 0, quién es a sub 1, quién es a sub 2 y quién es a sub n, ¿sí? En términos justamente de las derivadas, ¿sí? O sea, de las hipótesis que tengo. ¿Qué hipótesis tengo? Tengo que el polinomio en el punto C tiene que valer f de c. La derivada primera del polinomio en el punto C me tiene que dar la derivada primera de la función en el punto C. Después, la derivada enésima del polinomio evaluado en el punto C me tiene que dar la derivada enésima de la función en el punto C. Esto es hipótesis, ¿eh? Esto sería la hipótesis. Por lo tanto, con esa hipótesis yo quisiera determinar, con esta pintita del polinomio, quisiera determinar quién es a sub 0, quién es a sub 1, quién es a sub 2, etcétera, etcétera. Bien. Para eso, entonces, para calcular estos coeficientes, que lo he denominado genéricamente a sub k, con k entre 0 y n, vamos a utilizar justamente la hipótesis que tengo. ¿Y cuáles son las hipótesis que tengo? Bueno, la siguiente. Observemos que cuando evalúo el polinomio en C, me tiene que dar f en C. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque es la hipótesis, ¿sí? La hipótesis me decía que el polinomio evaluado en C me daba f en C. Pero si yo evalúo este polinomio en C, observar, acá pongo C, y en todos los terminitos voy a poner C, pero eso se me hace 0, se me va acá, se me va acá, se me va acá. Quiere decir que lo único que me queda es el A sub 0. En otras palabras, P en C vale A sub 0, pero a su vez, P en C valía F de C. Por lo tanto, como F de C a la F la voy a tener como dato, siempre, ¿eh? Eso no voy a tener problema. Siempre voy a tener como dato a la F en C. Entonces, como f en c la voy a tener como dato, quiere decir que ya quedó determinado este numerito que es a sub 0. Ahora bien, para determinar el a sub 1, ¿cómo hago? Bueno, derivo. Derivo, al derivar, esto es una constante, se va. Acá me quedaría a sub 1 y acá, como me queda la derivada de esto, me da 1, ¿sí? Porque c es una constante, así que la derivada de x es 1, así que me queda a sub 1. Después me quedaría un 2 multiplicando a sub 2 por x menos c elevado a la 1, así siguiendo. Y acá en el último término que me quedaría el n que multiplica a sub n por x menos c todo elevado a la n menos 1. Bien. ¿Es en el caso que sea 0 la constante o siempre se hace? ¿A qué constante te referís? Pregunto. No, yo eso de derivar. Ajá, sí. ¿Se lo hace siempre? O... Sí, vos lo podés hacer. A ver, ¿quién es la indeterminada? O sea, ¿quién es la variable acá, en esta función? La función se llama p de x, ¿no es cierto? En este caso, ¿sí? Digo, la derivada de esto, ¿sí? Estos no te olviden que a sub 1, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n son las constantes que vos querés determinar en función de los datos. ¿Y quiénes son los datos? Los datos son estos. Que el polinomio en C tiene que valer lo mismo que la función en C, que la derivada primera del polinomio en C tiene que valer lo mismo que la derivada primera en C, y esto no te olvides que es dato a la función, ¿sí? Recordá que tiene n más 1 derivadas, ¿sí? Y hasta que llegaste al orden n, ¿sí? de derivación,
Y la derivada enésima del polinomio en el puntito C te da justamente la derivada enésima en el punto C. ¿Esto lo puedo calcular? Sí, porque la función la tengo y sé que es al menos n más 1 veces derivable. Entonces, derivo hasta orden n, especializo en C y eso me tiene que dar el valor del polinomio en C. Entonces, con estos datos, vos lo que querés, proponiendo este polinomio, querés determinar quién es A sub 0, quién es A sub 1, quién es A sub n. Ese es el problema nada más. O sea, no es nada complicado. Simplemente quiero saber quiénes son estos números en función, digamos, de la hipótesis que tengo. Para determinar A sub 0 era claro. Reemplazo por C, acá pongo C porque la indeterminada es X. Reemplazo por C acá, reemplazo por C acá y en todos lados. Todos los términos estos se me borran y lo único que sobrevive es A sub 0. Pero P en C, entonces es A sub 0, pero a su vez P en C era lo mismo que F en C. Y como a F la tengo, lo puedo calcular F. Por lo tanto, queda determinado quién es A sub 0. ¿Queda claro eso? Pregunto. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora quiero determinar A sub 1. Para determinar A sub 1 voy a derivar. ¿Por qué voy a derivar? Porque justamente tengo la hipótesis que la derivada primera, ¿sí?, del polinomio en el punto C es lo mismo que la derivada primera de la función en el punto C. Por eso derivo. ¿Sí? Entonces, al derivar, cuando derivo, esto es una constante, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se deriva esto? Bueno, la derivada de esto me da 0. La derivada de este término me quedaría A sub 1 por la derivada de esto. Pero la derivada de esto me queda justamente 1, porque es un polinomio de grado 1, x menos, acá me quedaría la derivada de esto, que es 1, por esto, la derivada, menos la derivada de esto, que es 0, así que me quedaría A sub 1 multiplicado por 1. Quiere decir que la derivada primera del polinomio, en principio me quedaría P' en X sería igual. Esto se fue, A sub 1, nada más ahí. Acá, en este término, para derivar este término, me queda 2 que multiplica A sub 2 por X menos C elevado a la 1. ¿Sí? Regla de la cadena estoy usando. Sigo y derivo, hallo la derivada enésima, este n baja, n por a sub n, que me queda x menos c, todo elevado a la n menos 1. Conclusión. P' en x me queda a sub 1 más 2 por a sub 2 por x menos c, más siguiendo, hasta que llego a n por a sub n por x menos c, todo elevado a la n menos 1. Si yo reemplazo ahora en P', ¿sí?, reemplazo en P', o sea, la derivada primera, reemplazo por C, observar que a partir de acá, ¿sí?, todos los términos se van a ir, porque acá me quedaba 2 por A sub 2 por X menos C elevado a la 1. Y acá, en el último término, me queda N por A sub N por X menos C elevado a la N menos 1. Entonces, cuando reemplazo por C, se van todos los términos a partir de este, ¿sí? ¿Y qué me quedó? Que me queda determinado A sub 1. Quiere decir que la derivada primera en el punto del polinomio en el punto C, que por hipótesis es igual a la derivada primera de la función en el punto C, me da el número A sub 1. Ahora bien, la última derivada que voy a calcular, que es la derivada enésima, observar que acá me quedaría, sigo derivando, o sea, derivé la primera vez, después derivo una segunda vez, derivo una tercera vez. Sí, contame. Me di cuenta cómo quedó el A1, cómo derivó, pero Ah, no sé dónde se fue los otros. A sus dos. pero vos cuando reemplazás por C, se te van todos los términos. Acá no te olvides que esto te queda. Esto te queda 2 por A sub 2 por X menos C elevado a la primera. Después te quedaría 3 por A sub 3 por X menos C elevado a el cuadrado. Seguís, y el último es N por A sub N por X menos C elevado a la N menos 1.
Cuando vos reemplazás por el número C, esos términos se van, porque te queda C menos C, 0, C menos C, 0, C menos C, 0, todo eso se va. El único que te sobrevive es la suma 1. Sí, Así de sí, fácil. pero ahí cuando usted escribió puso que A sub 1 queda únicamente, ¿o no? Exactamente, porque cuando vos reemplazás al derivado primero del polinomio, lo especializás en C, los términos a partir de acá se van todos. Porque al reemplazar por C, vos estás reemplazando el X por C. Si reemplazás al X por C, está claro que eso se te va. Los términos X menos C se te van, desaparecen. Porque C menos C es 0. Así de fácil, ¿eh? No Te estoy haciendo queda, te queda ningún... 0 adentro del paréntesis. Entonces, cuando Exactamente, queda el multiplicas, se te 0. dan todos. Exactamente. Todo a partir, digamos, de acá, se te van todos. Y por eso te queda la sub 1 nada más. ¿Sí? No te olvides que ¿Entiende? ya lo habías derivado. Síganme con lápiz y papel, porque digo, si no, digamos, yo tendría que escribir todo de vuelta acá. Bien. Cuando llego a la derivada enésima, bueno, esto se los dejo como ejercicio para que lo mentalicen bien, pero fíjense que va a quedar una expresión bastante interesante. Derivo por tercera vez, derivo por cuarta vez, hasta que llego a la derivada enésima. Cuando llego a la derivada enésima, justamente este n, fíjense, primero bajo el n. Después en la derivada segunda va a bajar el n menos 1. En la derivada tercera baja el n menos 2. En la derivada cuarta así siguiendo hasta que llego un momento en que el último que baja es 1. ¿Sí? Así que, en definitiva, acá me va a quedar. Todas las otras cosas se van a ir. Todas las otras cosas se van porque justamente en un momento, en digamos los términos menores, ¿sí?, del grado de derivación, las potencias menores que el grado de derivación se van a ir. ¿Por qué eso? Porque simplemente, digamos, quedan constantes. Al quedar constantes se van yendo. Entonces, como se fueron todas, lo único que va a sobrevivir va a ser n por n menos 1, por n menos 2, así siguiendo, por 2 por 1. Pero eso es n factorial. ¿Multiplicando a quién? A sub n. Y esto, no, la derivada de eso, en la última derivación, me queda x menos c derivado. Pero x menos c derivado me queda 1 directamente. Por el a sub n por el n factorial. Por lo tanto, el p elevado a la n en c es f derivada enésima en c y nos queda n factorial por a sub n. Esto se los dejo como ejercicio, ¿sí? Miren y van a ver que es así. Siempre va a quedar un factorial. Genéricamente, lo que va a pasar es lo siguiente. Que los coeficientes estos, a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, van a tener la siguiente pinta, ¿sí? Fíjense que de acá uno puede despejar el a sub n. ¿Cómo despejo sub n? Como esto es dato, esto es un numerito que es dato, porque derivo enésima vez, por enésima vez a la función, especializo en el número c, eso me da un numerito. Entonces, y eso tiene que ser igual al n factorial por el a sub n. Ese n factorial pasa dividiendo. Genéricamente, para un k cualquiera, si yo quiero determinar, por ejemplo, el a sub 3, lo que tengo que hacer es poner a sub 3 va a ser igual a 1 sobre 3 factorial, derivada tercera de la función evaluada en c. ¿Sí? Esta es la pinta general que van a tener justamente los coeficientes que aparecen acá del polinomio que propusimos. Es decir, el polinomio, en definitiva, ¿sí?, sustituyendo en esta parte por quién es a sub 0, por quién es a sub 1, por quién es a sub 2, etcétera, etcétera, justamente que son los numeritos que aparecieron acá, ¿sí?, porque los determinamos, nos quedan, en definitiva, P en X va a ser igual a f en C, justamente porque a sub 0 era f en C. A sub 1 era la derivada primera evaluada en C. Ahora, ¿quién va a ser a sub 2? A sub 2 va a ser 1 sobre 2 factorial, derivada segunda evaluada en C, que es lo que está escrito acá, por x menos c elevado al cuadrado. Y ahora, si quiero saber cuánto vale la sub n, simplemente pongo acá n
pongo n acá y pongo n acá. Quiere decir que el a sub n es en definitiva 1 sobre n factorial, derivada enésima evaluada en c, por x menos c todo elevado a la n. ¿Sí? Justamente este polinomio que está acá, ¿sí? Y lo dejo como ejercicio, cumple con todas las propiedades que están dadas acá, escritas en rojo. Fíjense. ¿Ven? Estas que están acá, cumple con estas propiedades. Entonces se deja como ejercicio verificar justamente que este polinomio así dado cumple con esas propiedades. Y es cierto eso. ¿Sí? Háganlo y simplemente lo que tienen que hacer es, primero, para verificar que cumple, que P en C vale F en C, simplemente reemplazo X por C. Al reemplazar X por C, todos estos términos se van. ¿Sí? No se olviden que estas cosas son números fijos, pues ya calculé la derivada y especialicé en el punto C. Así que esto se me va, todo se va, y lo único que sobrevive es F en C. Así que P en C vale F en C, no hay problema. Ahora, derivo por primera vez, esto se va, acá me queda la derivada primera en C por 1, después acá baja un 2, un 1 sobre 2 factorial por el 2, por este 2, ¿sí? Y por F derivada segunda especializada en C. Siguen así sucesivamente. Cuando vuelven a especializar en C, se van todos los términos a partir del 2 y me queda justamente que P' o P supra 1 en C me da justamente F supra 1 en C y bueno, ya cumple la segunda. Y así sigan y van a ver que se verifica. Por eso, eso se los dejo como ejercicio. Cada vez que ir haciendo por paso, primero quiero saber a qué es igual P. Después, bien. una vez que tengo la igualdad, tengo que derivarlo a todo el polinomio y así poder sacar Exactamente. Ahora, F en C. bien, exactamente. La historia es la siguiente. Nosotros, digamos, bueno, ahora nos encargamos de deducir la fórmula del polinomio. Pero ahora vamos a aprender a usarla y eso es la parte importante para ustedes, porque para hacer los ejercicios tienen que aprender a usar esta fórmula. ¿Está bien? Este se llama, ¿sí? El polinomio de orden n, cuidado, no grado, sino orden. Es el polinomio de orden n asociada a la función f. ¿Está bien? En el punto C. El punto C se va a llamar punto de desarrollo del polinomio. Vamos a ver qué escribí acá. Observaciones. Las voy a leer con detenimiento porque son todas importantes. Bueno, puesto que la derivada enésima en C puede valer 0, el polinomio dado en 3, es decir, en la formulita esta que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que esa es 3, ¿sí? Como esto puede llegar a ser 0, entonces no necesariamente tiene grado n. Esto puede tener un grado menor o aún más chico que n-1. ¿Sí? Entonces, puede tener grado menor que n. Eso, primera observación. Por eso hablamos de orden de polinomio y no de grado. ¿Sí? O sea, uno, digamos, el orden no coincide con el grado. Bueno, al polinomio dado en 3, ese que dedujimos, se lo denomina el polinomio de Taylor asociado a la función f de x alrededor del punto C que estaba viviendo en el intervalito AB, donde estaba definida la derivada sucesiva de la función. Y de orden n. Fíjense, ojo, no confundir orden con grado. Se habla de orden y no de grado, pues tiene que ver con el orden de derivación de la función. Esto lo aclaro porque en algunos libros inclusive prestan a confusión con esto. Se hablan de grado del polinomio y eso no está bien. Uno tiene que hablar justamente de orden. ¿Por qué hablamos de orden? Porque está asociado fundamentalmente con el orden de derivación que le estoy dando a la función. Cuidado, Ojo. Bien. Entonces, el polinomio puede ser que el orden de derivación coincida con el grado del polinomio o puede ser que no. Porque todo va a depender justamente de esto, del valor que tenga la derivada enésima en el punto C. Esto podría llegar a valer 0. Bien. Al punto número C o al número C, digamos que está dentro del intervalito AB, se lo denomina punto de desarrollo del polinomio. ¿Sí?
Un caso particular es el polinomio de Maclaurin, ¿sí? Que es cuando el C vale 0. O sea, cuando el C vale 0, obtenemos un polinomio, en vez de llamarlo polinomio de Taylor, se llama polinomio de Maclaurin, ¿sí? Maclaurin lo desarrolló justamente primero que Taylor y lo desarrolló alrededor del 0. Pero Taylor da la fórmula general, que es esta que hemos escrito acá. ¿Queda claro? Bien. Ahora, para fijar ideas, vamos a hacer un ejemplo y van a ver que la idea es recordar esto, ¿sí? Una vez que uno recuerda esto, ¿sí? Ya está. ¿Cómo se calculan los coeficientes? Y después, esto es un molde, esto como un molde de torta, ¿sí? Y en el molde de torta, ¿qué ingredientes necesito? Necesito la función valuada en el punto C, la derivada primera valuada en el punto C, la derivada segunda valuada en el punto C, así siguiendo hasta la derivada enésima en el punto C. Y ojo, no olvidarse que siempre quedan divididas por el factorial ¿sí? correspondiente. ¿Sí? Fíjense, el orden coincide con el factorial que está dividiendo. Entonces, uno a la vez que se aprendió este molde, digamos, es fácil obtener los polinomios de Taylor de cualquier orden. No hay ningún problema. Vamos a hacer un ejercicio y se van a dar cuenta enseguida, un ejemplo, y se van a dar cuenta enseguida, digamos, de lo que estoy hablando. Toda esta terminología que estoy usando es lo más precisa, digamos, al hablar justamente de desarrollo de Taylor, ¿sí? Me ocupé especialmente de escribirlo con precisión esta parte, ¿sí? Porque, digamos, en muchos libros aparecen incluso medio confuso, digamos, ¿no? O sea, no digo que esté mal, pero está confuso y, bueno, uno tiene que aclarar bien los datos. Bien. Entonces, vamos a hacer este ejemplo y se van a dar cuenta la diferencia entre orden y grado y demás. Dice, hallar el polinomio de orden de Taylor de orden 3 alrededor del punto C igual a pi de la función f de x igual a coseno de x. O sea, la función que me dan es coseno de x, ¿sí? Y me piden el polinomio de orden 3. El polinomio de orden 3 significa el orden de derivación que le voy a dar a la función. Entonces, si vuelvo a la fórmula general, observar que acá llegaría con n igual a 3. ¿Está claro? El punto C es el punto pi. ¿Sí? Acá tengo que reemplazar por pi, ahí tengo que reemplazar por pi, y acá, ¿sí? N igual a 3. Es decir, voy a tener que desarrollar, ¿sí? Hasta orden 3 nada más. Es decir, reemplazando en la fórmula de Taylor sería P en X va a ser igual a F en C, que sería F en pi, derivada primera de la F valuada en pi, ¿sí? ¿Cómo se halla esto? Primero derivo y después especializo, ojo. X menos C, que sería X menos pi, elevado a la primera, 1 sobre 2 factorial, esto sale de la fórmula del polinomio, ya está en el molde eso, no lo puedo cambiar, ¿sí? Derivada segunda de la función, derivo por segunda vez la función y especializo, multiplicado por x menos pi elevado al cuadrado, y 1 sobre 3 factorial, derivada tercera de la función, ¿sí? Evaluada en pi, x menos pi elevado al cubo. Y termina ahí el polinomio. ¿Por qué termina ahí? Porque justamente me piden el polinomio de orden 3. Cuidado, ¿eh? Bien. Polinomio de orden 3. ¿Todos entienden lo que estoy haciendo? Pregunto. Contesten por el chat y alguien me transmite a ver si todos entendieron cómo estamos usando la formulita que hemos deducido. No, sí, se entiende. ¿Se entiende? Mm. Sí. Sí. Es bien fácil. A la vez que uno sabe, digamos, cómo es la fórmula esa, digamos, la usa. ¿Sí? ¿Y qué pasó con eso del coseno de x? Porque usamos Bien. el Exactamente. polinomio menos el coseno. Claro, pero ¿dónde va a intervenir el coseno? Fíjate, ¿quién es f? Coseno. Claro, Así que sí, tendría coseno. que evaluar justamente f Ah, en pi. Así que f en pi sería el coseno de pi. claro. Sí, ¿Sí? sí. Sí, sí. Derivo, la derivada del coseno, ¿cuánto es? La derivada del coseno, ¿cuánto es?
No es menos el seno. Muy bien, menos seno, correcto, sí, sin miedo. ¿Sí? Así que tendría que especializar f', que sería la derivada primera, evaluada en pi. Entonces, esas cuentas, ustedes traten de hacerlas lo más ordenado posible. ¿Sí? Yo, digamos, en ese sentido, lo trato siempre de hacer lo más ordenado posible, porque si no, siempre uno se equivoca. Entonces, calculemos cuánto vale f en pi, la derivada primera en pi, la derivada segunda en pi, la derivada tercera en pi. Para calcular f en pi es claro. F en x era coseno de x. Cuando lo evalúo en pi, sería coseno de pi, pero el coseno de pi vale menos 1. Así que f en pi vale menos 1. Calculo la derivada de esta función. La derivada primera de esta función es menos seno de x. Así que cuando evalúo la derivada primera en el punto C, que en este caso es pi, me quedaría menos seno valuado en pi. Pero el seno en pi vale 0. Así que eso, digamos, vale 0. Ya está. Calculo la derivada segunda de la función esta, pero la derivada segunda es derivar, ¿sí?, esta función que ya tenía arriba, ¿sí? Entonces, la derivada segunda sería la derivada de esta función. Así que me quedaría menos y la derivada del seno, que es el coseno. O sea que me queda menos coseno de x. ¿Está claro? O sea, derivó por segunda vez, entonces me queda menos coseno de x. Y ahora, la derivada segunda, evaluada en pi, me queda menos coseno en pi, y justamente el coseno en pi era menos 1, pero con el signo menos que tengo acá, me queda 1. ¿Todos entienden la cuentita? Pregunto. A ver, ¿alguien que no entienda o que tenga alguna duda? En la derivada segunda derivaste el menos seno. Acá, sí. Cuando yo, acá en la derivada segunda, derivo esta, ¿sí? Porque la derivada segunda es, la derivada primera es derivar la función. Obtengo esta. Cuando hago la Claro, derivada de la, ¿sí? Es derivar sucesivamente, chicos. sí, O sea, es pero lo que hemos el aprendido. menos lo dejaste afuera. Sí, porque Ah, el menos es una constante, es menos 1. Claro. ¿Sí? Sí. Y la derivada del coseno era justamente el seno, así que me queda menos coseno. Y ahora cuando derivo por tercera vez, ¿sí?, es derivar esta función. Así que el signo menos queda afuera y la derivada del coseno es menos seno, pero con el signo menos que tengo afuera me queda justamente seno. ¿Sí? Acá. Claro. ¿Sí? Ahora, entonces, ahora tengo que calcular la derivada tercera, ¿en dónde? En pi, que es el punto de desarrollo. Entonces, al calcular seno de pi, nuevamente me da 0. Conclusión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar en la fórmula del polinomio. A ver, tratemos de memorizar. La f en c vale menos 1, la derivada primera vale 0, la derivada segunda vale 1 y la derivada tercera vale 0. Entonces quiere decir que, volvamos para acá, esto me daría menos 1. Esto me daba 0. Esto me daba 1. ¿Sí? Y esto me daba 0. Así que este término se va y el otro término que se va también es este. ¿Sí? Estos dos términos Los se van. términos en cero, claro, se van. Se van directamente. Este desaparece y este desaparece. ¿Quién sobrevive? Este y este. Ahora bien, 1 sobre 2 factorial, pero 2 factorial es 2 por 1, así que me queda 2. O sea que acá me quedaría un medio. Por lo que vale justamente la derivada esta, que era 1. Así que, conclusión. Fíjense, reemplazando, ¿sí?, por estos valores me queda p de x igual a menos 1 más 1 sobre 2 factorial, o un medio si quieren escribir también, por x menos pi elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá se ve claramente la diferencia entre orden y grado. ¿Qué grado tiene este polinomio? ¿Me pueden decir? ¿Qué grado tiene? Grado 2. Sí, exactamente. Fíjense que tiene grado 2. ¿Sí? Si yo desarrollo esto, ¿sí?, este cuadrado del binomio, pi es una constante, ¿sí?, es un numerito, así que tiene grado 2. ¿Sí? Bien. ¿Y qué orden habíamos desarrollado? ¿Hasta qué orden habíamos desarrollado? 3. Hasta 3.
Entonces, el orden no tiene por qué coincidir con el grado. Lo hice a propósito esto, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, Sí. justamente ahí le puse la observación. Se observa que el polinomio de orden 3 de la función f de x igual a coseno de x en el punto de desarrollo c igual a pi tiene grado 2, ¿sí? Y no coincide justamente con el orden de desarrollo. Esto es algo fundamental, ¿eh? Distinguir entre orden y grado del polinomio son dos cosas que en principio no van de la mano. ¿Quedó claro? Puede coincidir como puede que no. En este caso, claramente no. ¿Quedó clarito este Sí. punto? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué tengo que aprenderme de acá? Tengo que aprenderme fundamentalmente a manejar bien esta formulita. ¿Queda claro? Todo lo anterior es toda la parte teórica que uno tiene que saber también, ¿no? Y entender, ¿sí? ¿Por qué salen los coeficientes así de Taylor? Entonces se llaman coeficientes de Taylor. Profe, La reducción. comentamos que este Sí, ejemplo fue fácil, ¿no? El del coseno evaluado en el punto sí, pi. sí, Pero exactamente. después cuando viene una función se empieza a complicar cuando empezamos a sacar Depende de la derivadas. función, claro, depende de la función, va a ser justamente lo complicado o no complicado, digamos, del problema. Está claro. Bien. Va a depender fundamentalmente de la función, eso es correcto. ¿No? Bien. Bueno, ¿hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Pregunto. Contesten o hagan preguntas si quieren, no hay ningún problema. Sí, por ahora ¿Sí? sí. Hasta ahora sí. Bien. Sigamos adelante. Bueno, acá hay justamente, se ve bien ahí, ¿no es cierto? Pregunto. ¿Sí? Porque ahí ocultarlo. Sí, ¿Sí? se ve. Bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que se denomina la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor tiene que ver justamente con lo que, digamos, habíamos dicho que el polinomio se aproximaba a la función, pero no era la función misma. Justamente en la fórmula de Taylor lo que hace es hallar, ¿sí?, este término que se llama término complementario, y ese término complementario lo que va a hacer es que el polinomio, fíjense que de acá hasta acá, es el polinomio de Taylor que hemos deducido, ¿sí?, anteriormente. Entonces, justamente, para que coincida con el valor de la función, le agrego justamente esto que se llama resto o término complementario. ¿tá? Entonces, lo que asegura la fórmula de Taylor es que este resto siempre se va a poder calcular en términos justamente de un cierto valor psi que viva en el intervalo determinado por x y c, donde x es la indeterminada, digamos, o el puntito donde se aplica el polinomio, y c es el punto de desarrollo. ¿Sí? Bueno, las hipótesis son muy similares a lo que pedimos justamente para polinomio de Taylor. ¿Sí? Vamos a pedir una función que sea n más 1 veces derivable en el intervalito AB. ¿Sí? Entonces, va a existir, por un lado, que por un lado se va a cumplir que f de x siempre va a ser el polinomio de Taylor de orden n más un cierto, ¿cómo se llama? Cierta función complementaria. Esta función complementaria, o resto también se lo llama, ¿sí? Queda calculado de la siguiente manera. El resto, en un punto x, que va a ser el punto donde yo evalúe acá la función, va a ser igual a ¿quién? A la derivada n más 1 de la función, valuada en un cierto numerito psi, la llamé, ¿sí?, dividido n más 1 factorial por x menos c elevado a la n más 1. Atención, acá este numerito es un punto que pertenece justamente a este intervalito. Bien, entonces, no vamos a hacer la demostración es muy bonita, muy elegante, se la puede demostrar a partir del teorema del valor medio, ¿sí? Pero no la vamos a hacer. Lo que vamos a tratar de hacer es llevar, digamos, esto a algo más general que tiene que ver justamente con las series de Taylor.
Y simplemente lo que voy a apuntarles acá en este momento es la siguiente. Supongamos que acá el n lo hago crecer indefinidamente. Es decir, al n lo hago tender a infinito. Entonces uno se preguntará cuándo, ¿sí?, la serie, que va a ser la serie de Taylor, va a coincidir o no con la función. Bueno, eso va a pasar siempre y cuando el resto, cuando el n tienda a infinito, sea 0. ¿Está bien? Si el resto, ¿sí?, es decir, el término complementario, tiende a 0 cuando el n tiende a infinito, para cualquier x, ¿sí?, dentro del intervalito AB, entonces vamos a decir que la función está desarrollada en su serie de Taylor. ¿Por qué? Porque acá tendría una suma, ¿sí?, infinita, que sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de f elevado a la n, o suma desde k, vamos a llamarlo, desde k igual a 0 hasta infinito de f késimo valuado en c sobre k factorial por x menos c elevado a la k. Esa va a ser la expresión general de la serie de Taylor. Entonces, la fórmula de Taylor es súper importante porque esto permite hacer buenas aproximaciones de la función, es decir, puedo ajustar la aproximación de la función de acuerdo a cuán chico o grande es el resto o término complementario. Bien, no la vamos a demostrar, pero sí es un ingrediente teórico importante para, ¿sí?, mirar las series de Taylor. Bien, entonces, lo voy a leer literal, porque ni me acuerdo qué escribí. Dice, ahora nos planteamos el problema de asociar una serie de potencias a una dada función en un cierto intervalo, ¿sí?, o mejor dicho, en un cierto punto de desarrollo. En forma análoga a lo realizado para asociar, digamos, al polinomio de Taylor a una cierta función, ¿sí?, le vamos a pedir cierto grado de derivabilidad a la función. En este caso, le vamos a pedir que tenga derivada de todo orden, ¿sí? O sea, vamos a pedirle justamente que tiene orden de derivación infinito, ¿sí? O sea, puedo derivar infinitas veces a la función. Entonces vamos a definir a la serie de Taylor asociada a la función f de x, cuidado, porque muchas veces la serie asociada no coincide con la función. Eso va a tener que ver justamente con esto, con el término complementario. Si el término complementario se va a 0, entonces va a pasar lindo. O sea, van a coincidir, si no, no. Entonces, ¿cómo queda escrita la serie de Taylor? Bueno, de la siguiente manera. Fíjense que es una generalización de la fórmula del polinomio. Suma desde k igual a 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial, derivada késima de la función evaluada en el punto C, y x menos c elevado a la k. ¿Sí? Fíjense que es la pinta general que tiene el polinomio. ¿Sí? Si uno desarrollara esto, nos quedaría 1 sobre 0 factorial, que sería 1, f0, que sería la función, a esa la interpretamos como la función valuada en c, por x menos c elevado a la 0, que nos quedaría justamente un 1, o sea que nos quedaría el primer terminito, fíjense, nos quedaría este primer término. Cuando k vale 1, nos quedaría este segundo término. Cuando k vale 2, nos queda el segundo término del polinomio. Cuando k vale n, ¿sí?, nos queda 1 sobre n factorial derivada enésima en c, pero después sigue infinitas veces, ¿sí? Porque justamente es una serie. Y fíjense esto. Esto siempre van a dar números. ¿Esto a qué se parece? De acuerdo a lo que estudiamos recién, digamos, en la clase anterior. ¿Qué es eso? A la fórmula del polinomio. A la fórmula del polinomio, y más que a la fórmula del polinomio, ¿a qué se le parece? Fíjense, porque acá hay una suma desde k igual a 0 hasta infinito. ¿Qué es esto? Si yo a todo esto lo llamo, A sub k. A sub k por x menos c elevado a la k. ¿Qué sería eso? ¿No es una serie de potencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Él tiene la pinta justamente de una serie de potencia que no está centrada en el cero. Tiene que ver con eso.
¿sí? O sea, en definitiva, una serie de Taylor es una serie de potencias, ¿sí? En general desplazada, digamos, no está en el cero, no está centrada en el cero. Bien. Entonces, si a mí me pidieran calcular la serie de Taylor de una cierta función, ¿sí? Lo que tendría que hallar en general es la fórmula general, ¿sí? De la derivada késima de la función y evaluarla en el punto correspondiente. Vamos a hacer un ejemplo y creo que con esto cerramos ya. ¿Sí? Dice, hallar la serie de Taylor asociada a la función f de x igual a e a la x en el punto de desarrollo c igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, sería lo que se denomina la serie de Maclaurin también, porque cuando el punto de desarrollo era 0, se llamaba justamente polinomio de Maclaurin en otro caso, y en este caso se llama serie de Maclaurin. Nuevamente, esto que está acá, ¿sí? La serie esta de potencia, que es la serie de Taylor en particular, se llama, ¿sí? Es un molde. Y en ese molde, ¿sí? Lo que voy a tener que determinar fundamentalmente esto. Porque al punto de desarrollo lo voy a tener, ¿sí? El punto C que me van a dar para desarrollarlo voy a tener. Entonces voy a tener que calcular cuántos valen las derivadas késima evaluadas en el punto C. Entonces, quiere decir que cuando yo reemplazo en ese molde, me quedaría suma desde k igual a 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial, derivada késima, evaluado en el punto C, pero el punto C es 0. Por x menos c, ¿sí? Por x menos c, que sería x menos 0 elevado a la k. Bien, entonces quiere decir que lo que tengo que encontrar son justamente estos coeficientes, ¿sí? ¿Cuánto valen? Muy bien. A ver si estamos todos de acuerdo. Cuando yo derivo la función e a la x derivada por primera vez, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la derivada de e a la x? E a la x, E a la x. Si la derivo por segunda vez, ¿qué me da? lo mismo. Y si la derivo por 100, la derivada 100, digamos, de esa función, o de orden 100, ¿cuánto sería? Igual, e a la x. Igual, siempre vale e a la x. No varía, es siempre igual. Es siempre igual, exactamente. O sea que la derivada késima en un x cualquiera de la función e a la x siempre me devuelve e a la x. En particular, yo tengo que calcular la derivada késima en el punto 0. Quiere decir que en esta fórmula debería poner 0 acá y poner 0 acá. Por lo tanto, la derivada késima en el punto 0 me da e a la 0, que me da 1. ¿Sí? Siempre me da 1 eso. Quiere decir que siempre la derivada késima en el punto de desarrollo, que en este caso es de 0, siempre me devuelve un 1. Por lo tanto, ¿sí? Puedo reemplazar a estas derivadas késimas por un 1. Entonces reemplazo. ¿Y qué Y lo que pasó me con queda, el 1 sobre k factorial? acá está, mira, fíjate, mira. Ah, Ahí te está. Ahí está. ¿Sí? Entonces acá me quedaría la serie. ¿Sí? Esta sería la serie. Serie, o sea, la suma desde k igual a 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial por acá me queda directamente x menos 0, me queda x elevado a la k. Entonces, la serie asociada, ¿sí? La serie asociada a la función e a la x con punto de desarrollo 0 es justamente esta que está acá, ¿sí? Y se escribe de esta manera. La f, que era esta, tiene asociada la serie de Taylor esta. En principio se dice asociada. ¿Cuándo voy a poder escribir la igualdad? Ah, bueno, voy a poder escribir la igualdad en cierto campo de convergencia. Recuerdan que las series de potencia siempre tenían un campo de convergencia, un dominio de convergencia. O sea que uno podría estudiar, ¿sí?, el dominio de convergencia justamente de esta serie. En ese dominio de convergencia, entonces la función va a coincidir con su serie de Taylor. En caso contrario,
Digamos, fuera de ese radio, no, o sea, fuera de ese dominio de convergencia no tiene por qué coincidir. ¿Queda claro? Acá yo a esta fórmula la llamo x de exponencial, entonces justamente, y les aclaro ahí abajo que se lee esta expresión, este rulito que está acá, se lee que la serie de Taylor asociada a la función f con punto de desarrollo c igual a 0 es esta. ¿Tá? Eso es lo que significa ese rulito que está acá. ¿eh? Todo eso es lo que está escrito entre comillas. Bien. Finalmente, dice, estudiemos el campo de convergencia de la serie 1 sobre k factorial por x a la k. ¿Sí? Para estudiar justamente el campo de convergencia, vamos a estudiar por la proposición 1, recuerdan mejor dicho, la proposición esa que calculábamos el radio de convergencia, teníamos que calcular o bien por D'Alembert o bien por Cauchy. Bueno, vamos a calcular por D'Alembert. Cuando calculamos por D'Alembert, entonces lo que me queda justamente es a sub n más 1 sobre a sub n y me queda justamente, bueno, esta cuentita se las dejo para hacer, pero es fácil. Recuerden la propiedad del factorial que k más 1 factorial es lo mismo que k más 1 que multiplica k factorial. Entonces se van a simplificar los factoriales, etcétera, etcétera. Acá yo puse el modulito, ¿sí? Pero bueno, no es necesario. Pero esto me da 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el radio de convergencia de esta serie, cuando nos daba 0, acá creo que hay un x de más. Lo voy a sacar porque no correspondería. Voy a sacar este x que está acá y este x que está acá, pero va a dar 0 igual, porque nos queda 1 sobre k más 1, nos da 0. Entonces, cuando el límite de a sub n más 1 sobre a sub n en módulo nos daba 0, definíamos que el radio de convergencia era infinito. Por lo tanto, eso lo que nos está diciendo es que esta serie va a coincidir con la función en todo punto real, en todos los puntos de los reales. ¿Por qué? Porque el campo de convergencia es toda la recta real, ¿sí? O el dominio de convergencia es toda la recta real, ¿sí? Entonces, ahora, en vez de escribir el rulito, ¿sí? Acá, vamos a escribir la igualdad. F de x, ¿quién era? E a la x. ¿Y quién es su serie? La serie de Taylor, ya no asociada, sino que coincide con su serie de Taylor, es la suma desde k igual 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial por x elevado a la k. ¿Sí? Así que esta sería la serie, el desarrollo, se dice, el desarrollo en serie de Taylor, ¿de quién? De la función e a la x. ¿Alrededor de qué punto? Alrededor del punto 0. ¿Sí? Cuando era más infinito, menos infinito, ¿no era divergente? No, pero acá estás calculando el radio de convergencia. Sí. Ah, el radio. El radio, cuidado. Bien. Bueno, acá voy a corregir esto y también les voy a mandar el PowerPoint de esto y creo que terminamos. Bien. Vale. Bueno,